Ahora vamos a ver el complemento directo. Ya sabéis que una vez que hemos buscado el verbo y el sujeto y señalamos el predicado, lo siguiente que tenemos que ver es qué tipo de predicado es. Y si no estamos ante los verbos ser, estar o parecer, estaremos ante un predicado verbal. Y si es un predicado verbal, el primer complemento que hay que intentar encontrar siempre, y es muy importante seguir el orden, es el complemento directo. Como siempre, lo primero que hay que dar es una definición. El complemento directo es ese complemento sobre el que recae la acción del verbo y siempre es un sintagma nominal o un sintagma preposicional siempre y cuando solo sea la preposición a. Eso es muy importante, ¿vale? Solo con la preposición a, no nos podemos equivocar. Bien, sé que con esto no es suficiente, nos puede ayudar, pero también nos podemos confundir porque no es fácil. Entonces, como siempre, pues hay pequeñas formas de reconocerlo. En primer lugar, hay que evitar la que siempre utilizamos, esta de aquí. No preguntamos al verbo, porque nos podemos confundir. Si os acordáis, ayer veíamos una oración cuando explicábamos el sujeto que era las de me gusta o me duele. Por ejemplo, me gusta el cine. Si aquí preguntamos al verbo, la pregunta que se hace siempre, ¿verdad? Para saber cuál es el complemento directo, ¿qué me gusta? Todos diríais, el cine. Sin embargo, si hacemos la prueba de la concordancia, veremos que el cine, en este caso, sería sujeto. Por tanto, nunca podemos preguntar al verbo. Nunca preguntamos. Y entonces diréis, bueno, ¿y cómo lo reconocemos? Bueno, tenemos otros métodos. En primer lugar, el menos fiable, pero hay que conocerlo, porque en algunos casos es el único que podemos usar, que es sustituir por lo, la, los, las. Es decir, por los pronombres personales objeto de complemento directo. ¿Qué ocurre? Pues que somos de Madrid, y como somos de Madrid muchas veces confundimos el pronombre lo de complemento directo con el pronombre le de complemento indirecto. Así que necesitaremos hacer una prueba infalible. Transformar la oración a pasiva, que en las siguientes diapositivas pues veremos cómo se hace. Y otra forma de reconocerlos, que además nos ayuda para saber qué es el complemento directo y sobre todo que no es el sujeto cuando va adelante, es que siempre que el complemento directo va delante del verbo, se tiene que duplicar. Por ejemplo, a Ana la quiero. Este Ana ya no puede ser sujeto, porque lleva preposición, si os acordáis. Y este la hace referencia a Ana. Tú no puedes decir en español a Ana quiero. No tiene sentido, necesitas ese doble complemento directo. Incluir aquí un la. Esto es muy importante. Si conocéis estos tres pasos, es muy difícil que os equivoquéis. Vamos a analizar estas oraciones. Llevaron la calculadora, una oración simple. Lo primero que buscamos siempre, el verbo. Llevaron. Este es el núcleo. Y vemos que está en tercera persona del plural. Por tanto, para la prueba de la concordancia, el sujeto que tiene que estar en tercera persona del plural. La calculadora ya no puede ser, que está en singular. El sujeto será omitido, en este caso, sujeto omitido, y es ellos. Por tanto, todo esto que tenemos aquí será el sintagma verbal, predicado verbal. La calculadora, el primer complemento que tenemos que buscar, el directo. ¿Cómo lo buscamos? Sustituyéndolo por uno de los pronombres. Llevaron la calculadora, puedo decir también, la llevaron al examen y tiene sentido. Por tanto, esto va a ser el complemento directo. Otra forma, pasándolo a pasiva, porque ahora vamos a ver con la oración siguiente que esto muchas veces nos lleva a error, lo de sustituirlo por el pronombre. Así que comprobamos al pasar la oración a pasiva. ¿Cómo sería? El complemento directo, que es este de aquí, se transforma en sujeto. La calculadora, el verbo lo pasamos a pasiva, fue llevada, y el sujeto se convierte en complemento agente por ellos. Ahí vemos que el complemento directo de la activa se ha convertido en el sujeto de la oración pasiva. Por tanto, no hay duda, la calculadora será el sujeto. Esto es muy importante porque vais a ver, en esta oración que tenemos aquí, donde pone quiero a Juan, cuyo sujeto omitido es yo,
yo quiero a Juan, vosotros, como madrileños que sois, y vosotros y yo, me incluyo, muchas veces en vez de decir lo quiero, decimos le quiero y nos suena bien. Sin embargo, si en vez de Juan fuera quiero a María, ¿diríais le quiero? No, diríais la quiero. Eso es una prueba de que somos leístas, es inevitable. Leísmo es poner el pronombre le cuando debería serlo. Para que eso no ocurra, la tenemos que transformar a pasiva. Es decir, vamos a comprobar si esto es sujeto. A ver si eso es complemento directo. Vamos a pasar la oración a pasiva. Es decir, que esto sea el sujeto de la pasiva. Para ello necesitamos quitar la preposición. Ya sabéis que un sujeto nunca lleva preposición. Juan, el verbo en pasiva, como está en presente, el verbo ser en presente, es querido por mí. Por tanto, Juan es complemento directo. Vamos a hacer un recordatorio de cómo se pasan las oraciones a pasiva. En primer lugar, buscamos el verbo compré y lo ponemos en pasiva, siempre respetando el tiempo verbal. Aquí está en pretérito perfecto simple, pues tendremos que ponerlo en pretérito perfecto simple, pero en pasiva. Lo que creemos el complemento directo, que en este caso es un libro, será el sujeto de la oración. Y el sujeto de la oración se convertirá en el complemento agente. Y a Luis, que es un complemento indirecto que ya veremos, permanecerá exactamente igual. Es decir, yo compré un libro a Luis, el sujeto hemos dicho que va a ser el complemento directo, un libro, el tiempo fue comprado. ¿Quién realiza la acción de comprar? ¿Quién es el agente? Yo, ¿no? Fue comprado por mí a Luis. Eso sí que no varía. Si nos fijamos, el complemento directo pasa a ser sujeto, el sujeto pasa a ser complemento agente, que siempre es con la preposición por, y el resto de complementos no varía. Ahí tenemos cómo transformar una oración en pasiva. Ahora bien, ¿qué ocurre si el complemento directo de la oración pasiva es un pronombre personal objeto? ¿Os acordáis del vídeo del sujeto que veíamos que los pronombres personales objetos nunca podían funcionar como sujeto? Bueno, pues que los tendremos que transformar. Es decir, hemos visto que el pronombre me, para que pudiera ser sujeto, es decir, ese pronombre personal sujeto debería ser yo. Pronombre te debería ser tú. Y así sucesivamente. Pues aquí haremos lo mismo. Aquí tenemos una oración cuyo sujeto es Luis. Pues hacemos la prueba de la concordancia. Luis me quiere, Luis y Juan me quieren, es la parte que concuerda. Y tenemos un pronombre personal objeto, que en este caso es complemento directo. ¿Por qué sé que es complemento directo? Bueno, porque si transformamos la oración a pasiva, no va a haber dudas. ¿Cómo lo hacemos? Pronombre me, complemento directo, se va a transformar en el sujeto de la oración. En este caso tiene que ser el pronombre personal sujeto, yo. El verbo en pasiva, soy querido. ¿Y la persona que realiza la acción de quererme? Porque soy muy majo, Luis. Yo soy querido por Luis. Esto pasa a ser el complemento agente de este predicado verbal. Este es el núcleo y yo es el sintagma nominal sujeto. Por tanto, es la mejor forma de saber si esos mes que tantas veces nos inducen al error es complemento directo o es complemento indirecto. Si fuera complemento indirecto, no hubiera cambiado. Por tanto, al transformarse en sujeto, es complemento directo. Ahora bien, acabamos de ver cómo pasar la oración a pasiva. Sin embargo, no siempre vamos a poder transformar la oración a pasiva. De ahí que es importante conocer las otras maneras de reconocer el complemento directo. En una oración como hay mucha gente, tenemos un verbo, que es el verbo haber en tercera persona, que, como ya sabemos porque hemos visto el vídeo de cómo reconocer el sujeto, es una forma de oración impersonal. ¿Qué ocurre con las oraciones impersonales? Pues que si no hay sujeto a la oración no puede haber complemento agente. Yo no puedo decir mucha gente es habida.
porque no tiene sentido. Pero sí sé que esto es complemento directo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, si me dicen, por ejemplo, pues hay mucha gente en la Puerta del Sol. Yo digo, sí, sí la hay. Y ese la se está refiriendo a mucha gente, es decir, utilizo la prueba de los pronombres personales objeto. De ahí que sea necesario saberlo. De todas formas, como consejo, acordaos, siempre que sea el verbo haber, siempre va a haber algo. Es decir, siempre va a haber un complemento directo. Y como siempre al final del vídeo, recordamos las cosas clave para no equivocarnos, es decir, el pequeño esquema que tenemos que tener muy claro y que nos tenemos que saber de memoria para el día del examen o cuando hagamos oraciones, practicar. En primer lugar, recordamos que siempre va a ser un sintagma nominal o que va a tener una preposición a cuando sea de persona o de mascotas, que las queremos como las personas, o de quizá objetos personificados, como por ejemplo, yo quiero a España, yo la quiero, porque España es casi como un amante, patriotas que somos. Segunda cuestión, nunca preguntamos al verbo, esto es muy importante, ya sabéis que están esas oraciones de me gusta, me duele, que nos fastidian. O por ejemplo, se ha roto el jarrón. ¿Qué se ha roto? El jarrón. Sin embargo, el jarrón es el sujeto, ¿vale? Es el primer complemento que tenemos que buscar. Si seguimos este orden, vamos a ir eliminando de la oración aquellas partes más importantes y lo vamos a ir desmenuzando y dejando los circunstanciales para el final. Y nunca nos equivocaremos, que es lo importante. Y por último, recordamos las 3 comprobaciones que podemos hacer, que en algunos casos pueden hacer las 3 y en otros ya hemos visto que hay alguna que no se puede. En primer lugar, sustituir por lo, la, los, las. Esta no es suficiente. No es suficiente porque ya sabéis que en Madrid somos leístas y lo que a nosotros nos suena bien a lo mejor no es correcto. Por tanto, la comprobación más acertada será la de transformar la oración a pasiva, donde el complemento directo se transforma o se convierte en sujeto paciente. Pero ya habéis visto que hay en algunos casos, en algunas oraciones, que no se puede transformar, de ahí que tengamos que conocer el resto. Y por último, delante del verbo, el complemento directo se duplica. A María la quiero, ¿no? Poníamos ese ejemplo. Esto es muy importante porque además de ayudarnos a reconocer el complemento directo, nos ayuda también a no confundirlo con el sujeto. De hecho, es una técnica que tiene el propio lenguaje para ello. Si yo digo, el libro lo compré ayer, ya al ver que el libro va acompañado de un lo que hace referencia al mismo libro, ya me indica que no va a ser el sujeto. Espero que haya quedado más o menos claro y que no haya muchas dudas.